Colombia está de luto. En un centro infantil en Medellín, un niño de 3 años le reportó a su mamá que estaba siendo tocado por el amigo grande. Cuando le preguntaron a ese niño qué hacía ese amigo en el jardín, él respondió que le ayudaba a las profesoras. Y así se dieron cuenta que el abusador era el auxiliar de cocina de 53 años que trabajaba en esa institución hacía 3 años. Ese hombre los recibía en la entrada, los llevaba al baño, los acompañaba mientras ellos hacían su siesta y los alimentaba. Entonces, cuando este primer niño tiene su examen médico, se confirma el abuso, la mamá le reporta a todos los padres de familia y es cuando se prenden las alarmas y las denuncias aumentan a 14 niños. Hoy, a 11 de julio, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía ha recibido la denuncia de 21 familias. Y lo más doloroso es que inicialmente la maestra recibe el mensaje de la mamá, lo ignora y además acusa a la mamá de querer dañar la reputación de este centro infantil. Por su parte, las directivas de esta institución dicen que estaban manejando toda la situación con mucha cautela porque simplemente eran rumores de niños. Por esa razón hoy hago este video, para entregarte herramientas concretas y que sepas cuándo prender las alarmas ante un presunto abuso sexual infantil. También para seguirnos informando frente a un tema que sucede en más lugares de los que tú te puedas siquiera imaginar. También para empoderar a nuestros niños y niñas, pero sobre todo para hacer un llamado a maestras y a directivos de instituciones educativas, porque esta fue una negligencia inadmisible y tragedias como estas no pueden volver a suceder. Mi nombre es Manuela Molina, yo soy magíster en psicología clínica infantil, estoy especializada en terapia de juego y tengo una comunidad que se llama Mindheart, donde ponemos mente y corazón al servicio de niños y niñas. Manuela, ¿cómo puedo reconocer señales de abuso en mis hijos e hijas? Manuela, ¿los niños mienten, inventan rumores sobre abusos? Manuela, es que como los niños tienen tantas fantasías, por eso es que salen con esos comentarios. Quiero que sepas que cuando hablamos de abuso sexual infantil hay 2 indicadores infalibles. Es decir, que con estos indicadores que te voy a entregar a continuación, quiero que sepas que ya se deben prender tus alarmas y debes asumir que ha habido un abuso. Entonces, desde lo físico, esos indicadores son presencia de semen en la ropa, chupones en la entrepierna, el cuello, los senos, enfermedades venéreas y embarazo en menores de 14 años, donde ya la ley lo estipula como abuso sexual infantil. Y los otros indicadores que son infalibles es cuando un niño ya te está contando, te está verbalizando que, por ejemplo, fue tocado en sus genitales, que le besaron sus genitales, que lo obligaron a besar o a tocar los genitales de otra persona, que le tomaron fotos desnudo o que lo obligaron a ver pornografía. Y es importante que sepas que un niño pequeño en su completa inocencia te puede contar esto como si te estuviera hablando de un evento normal y cotidiano. Es decir, cuando están tan chiquitos es muy probable que no lleguen a casa y te digan: mami, algo muy grave pasó, es que había un abusador que hizo esto y esto y esto. No, es muy probable que surja en una conversación espontánea donde el niño te diga cosas como, por ejemplo: mami, el papá tiene pene, ¿cierto? Como el profesor de música que tiene un pene muy grande. Mami, abre las piernas, yo te tomo una foto ahí. Y cuando le preguntas a ti quién te toma fotos ahí, te respondería, por ejemplo, el tío. O tal vez un día llega y te cuenta: yo me quito la ropa en el bus. Y cuando tú le preguntas: ¿y por qué te quitas la ropa en el bus?, tal vez te dice: porque el conductor Pedro me hace cosquillitas. Hay 3 preguntas que te van a ayudar a indagar más profundo y sin embargo recuerda que necesitas el acompañamiento de un especialista para poder determinar qué fue lo que sucedió. La primera es: mira, te paso este muñeco, muéstrame dónde te hace cosquillas o dónde te acaricia. La segunda es: le puedes preguntar: ¿y qué tiene puesto cuando te hace esas cosquillitas? La tercera: ¿y quiso que tú lo tocaras también? ¿Dónde lo tocaste? Familias educadores, estas son entonces las señales infalibles y a los niños siempre se les cree. Si un niño o niña te dice este tipo de frases, preguntas o comentarios, es porque lo vieron, lo escucharon, lo sintieron o lo vivieron. Escucha con atención, créele y lo más importante, responde con serenidad. Muchas veces los padres pueden desbordarse y empezar a culpabilizar: pero tú, ¿cómo te dejaste hacer eso? ¿Pero a ti cómo se te ocurre haber hecho eso? O incluso amenazan al abusador diciendo frases como: voy a ir a matar a ese tipo. Y esto solamente genera más culpa y más angustia en el niño, porque usualmente ese abusador es una persona cercana que el niño conoce y a quien el niño ama. Tampoco y bajo ninguna circunstancia minimices o invalides lo que estás escuchando. Ay, eso debe ser que tú te lo imaginaste. Hijo, es que como tú eres de mentiroso. Mi amor, ¿cómo vas a decir eso si tu tío te ama mucho?
Eso yo creo que tú te lo imaginaste, mi amor, pero eso no pasó. Como los niños son tan imaginativos, eso debe ser una historia que se inventó, que se imaginó, eso no debió haber pasado. Hubo un caso de una psicóloga educativa en un jardín infantil que le respondió a una familia que luego acudió a mí: no, tranquilos, miren, es que eso, los niños a los 4 años tienen muchas fantasías sexuales, ellos están como en esta etapa de exploración. Debe ser que tiene una fantasía con su profe y por eso se está inventando, imaginándose esas cosas. Falso, completamente falso. Si un niño te lo dice a través del juego o te hace este tipo de preguntas o este tipo de comentarios, debes inmediatamente buscar ayuda profesional y alejarlo del abusador. Bueno, Manuela, ¿pero qué hacemos cuando no lo han dicho explícitamente, no lo han verbalizado? ¿Hay alguna señal que podamos revisar? Sí, entonces ahora te voy a compartir una lista de señales que deben coexistir. ¿A qué me refiero con eso? Una sola de esta lista de indicadores que te voy a mencionar ahorita puede aparecer en la infancia y no estar necesariamente relacionada o ligada a abuso sexual infantil. Entonces, para prender las alarmas de abuso sexual infantil, yo tengo que tener entre 4 y 7 de estos indicadores sucediendo a la vez. Desde lo físico, inflamación en el pene, en la vulva o en el ano, mal olor o sangre en el área genital, fisuras o que los niños reporten dolor pélvico o dolor en el área genital, dificultad para caminar o para sentarse, moretones en su cuerpo o infecciones urinarias. Desde lo comportamental, estos son entonces conductas que aparecen de manera improvista, repentina en el niño. Miedo intenso a estar con un adulto o miedo intenso a ir a algún lugar en específico. Rechazo repentino a caricias, a besos, a abrazos que antes resultaban agradables para el niño. Aislarse de los demás y falta de interés por actividades que antes sí le resultaban placenteras. Otro indicador muy importante es el interés excesivo por contenido sexual. Aquí en este punto, tu sentido común te va a permitir entender que es un interés que está desfasado para la edad. Un ejemplo de esto podría ser una niña que está jugando con muñecos y de repente dice algo así como: estamos jugando, chúpale la vulva y yo te chupo el pene. Un niño que jugando tome una cámara y juegue a tomarle fotos al pene del muñeco. Esos no son juegos propios de la infancia. Dentro de los otros indicadores pueden aparecer también regresiones en el desarrollo, donde el niño pierde una habilidad que ya había conquistado. Por ejemplo, dejó de hablar o por ejemplo empezó a hacerse pipí o popó en la ropa cuando ya llevaba 3 meses de control de esfínteres sin accidentes. El problema de estas regresiones en el desarrollo es que se pueden deber a muchos otros factores. Por ejemplo, cuando hay una mudanza, cuando hay la llegada de un hermanito menor, cuando hay un divorcio, cuando entran a un jardín infantil. Por eso es tan importante acudir a un psicólogo, develar qué está pasando emocionalmente en la vida del niño y revisar la otra lista de indicadores que te estoy diciendo. Los indicadores desde lo emocional son, por ejemplo, miedo intenso a desvestirse, a bañarse, a que lo limpien, pesadillas y terrores nocturnos, un discurso lleno de culpa como yo soy malo, un llanto excesivo, una irritabilidad excesiva que no tiene una causa aparente y que lleva más de 2 semanas. Esta lista que te entrego son algunos de los puntos y los que se han recopilado en las investigaciones como los más frecuentes, sin embargo no son los únicos. Por ejemplo, algunos de los testimonios que reportaron las familias de Medellín a medios fueron: con razón, mi hijo se orinaba en los pantalones cada vez que lo iba a llevar al jardín. Mi hija un día llegó sin sus calzones. Mi hijo de 3 años me dijo: un amigo grande como el papá me toca mi ano. Mi hija me dijo que tenía un amigo secreto que le daba confites si le permitía tocarla. Mi hijo tenía pesadillas, empezó a orinarse en la cama, se volvió conflictivo y me decía que le dolían sus partes íntimas. Y quiero cerrar este video con una reflexión dolorosa pero necesaria. En un medio de comunicación escribieron: los colombianos no se explican cómo un monstruo de la talla de Manolo trabajaba en un lugar donde había menores. Sobre esto entonces quiero revelarte: los abusadores sexuales infantiles en un 80% de los casos, según reporta UNICEF, hacen parte del círculo familiar cercano al niño. Padres, abuelos, tíos,
primos, vecinos, amigos de la familia. O también son personas que han estudiado profesiones en infancia o que trabajan en lugares donde hay niños y niñas. Son adultos, en su gran mayoría hombres, que son encantadores, amorosos, muy serviciales y con mucha afinidad con los niños. Entonces, primero se ganan la confianza y el amor de los niños, la confianza y el amor de la familia, para luego entonces venir a chantajear, amenazar, manipular a los niños. Quiero que sepas entonces que suelen ser personas que tienen todo el amor y la confianza de los niños y que los familiares o las personas del equipo de trabajo nunca sospecharían. Ahora, por eso, si eres una psicóloga educativa, si eres la directora de un colegio, de un jardín infantil o de un centro de estimulación, que tu confianza, que el amor que le tienes a tu equipo, que tu falta de actualización frente a este tema o que el miedo a las consecuencias no nuble tu juicio. No, es que eso que está diciendo Pedro tiene que ser mentira porque yo lo conozco y él es amoroso, él es una gran persona, eso tiene que ser un rumor. No, imposible, porque él es del equipo hace tantos años y aquí todas las profesoras estamos pendientes, eso no pudo haber pasado. Eso es imposible, mira que los niños lo adoran, a los niños les encanta estar con él, lo quieren. No, eso tiene que ser que se lo están inventando. No, mejor no digamos nada, dejémoslo pasar, al niño se le va a olvidar, mejor no nos metamos en un problema, de pronto nos cierran, se arma un escándalo. No pases las señales desapercibidas. No acalles a los niños, no minimices lo que estás viendo, lo que te están diciendo, no escondas información porque de así hacerlo te estás convirtiendo en parte del abuso. Este jueves 15 de julio a las 8:30 hora Colombia y hora Ciudad de México voy a abrir desde mi cuenta mindheart.kids un Instagram Live con especialistas para que aprendamos cuál es la ruta de protección. Si un niño reporta un abuso o si un niño está mostrando indicadores, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que decirle al niño y qué no tengo que decirle al niño para no revictimizarlo? Gracias, familias, por estar aquí aprendiendo para sus niños y niñas y para protegerlos. Mi corazón está con todas las víctimas y mi esperanza está en que un día este tema no se necesite abordar más.